Las investigaciones cuantitativas se dividen por su objetivo en descriptivas y explicativas, por el tiempo de estudio en sincrónicas o transversales y en diacrónicas o longitudinales, y por el control de las variables en experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. En las investigaciones experimentales, el investigador controla la variable independiente de acuerdo a sus objetivos y la conformación de los grupos que necesita. Nos permiten determinar el efecto de la variable independiente, también llamada causal, de estímulo o de tratamiento, sobre una variable dependiente. Los efectos diferenciales de dos o más variables independientes sobre una dependiente y el efecto total de dos o más variables independientes sobre otra. Los tipos de investigación experimental más usados son tres. Primero, el diseño con un grupo experimental, un grupo de control y mediciones antes y después en ambos grupos. También se conoce como la forma clásica de investigación experimental. Los sujetos de estudio se asignan al azar al grupo experimental y al grupo de control. El procedimiento metodológico es el siguiente. Se hace una medición antes en ambos grupos de la variable dependiente. Se aplica la variable independiente solamente en el grupo experimental, se hacen mediciones después en ambos grupos y se hace la comparación en los dos grupos entre las mediciones antes y después. La aplicación de la variable independiente puede ser de corta o mediana duración. Para verificar las posibles diferencias entre los grupos experimental y de control, ya que se terminó el experimento, se utiliza un análisis de covarianza. El segundo es el diseño con un grupo experimental y un grupo de control con mediciones solo después. El procedimiento metodológico es el siguiente. Se conforman los grupos experimental y de control al azar. Se puede usar más de un grupo experimental. Se aplica la variable independiente al grupo experimental. Se mide después la variable dependiente y se comparan las dos mediciones después. Este diseño tiene ciertas desventajas, ya que no se puede usar el análisis de la covarianza para el control de las diferencias iniciales entre los grupos experimental y de control, y si se llegan a retirar sujetos de cualquiera de los dos grupos, no es posible identificar si las diferencias que se producen entre las situaciones finales del grupo experimental y de control son producto de la influencia de la variable independiente o son producto de la diferencia que se pudo presentar al comienzo del experimento entre los sujetos de ambos grupos. El análisis se realiza al comparar la diferencia entre los puntajes después de los dos grupos haciendo uso de la estadística T. Cuando se usan más de dos grupos, se debe utilizar el análisis de la varianza. El tercero es el diseño de dos grupos apareados con mediciones antes y después. Esta es una variación del diseño clásico. Y aquí se igualan en lo posible los sujetos que conformarán el grupo experimental y el de control para eliminar o disminuir lo más que se pueda las diferencias entre ellos. El procedimiento metodológico es el siguiente. Se aplica una prueba a un grupo de sujetos para medir la variable dependiente. Se forman pares de sujetos con puntajes iguales o diferencias mínimas considerando el puntaje obtenido en la prueba anterior. En cada par se elige quién será del grupo experimental y quién del grupo de control. Se aplica el tratamiento al grupo experimental y, de ser necesario, un placebo al grupo de control. Y para medir el después se vuelve a aplicar a ambos grupos la prueba de la medición antes o una semejante y se comparan las diferencias entre los valores después de los dos grupos. El análisis de la diferencia se hace a través de la estadística T. Las investigaciones cuasi experimentales. Se les llama a los diseños en los que no se pudo utilizar el azar para formar los grupos y se muestran los más utilizados, que es el diseño con grupo de control no equivalente. En este tipo de diseño, los dos grupos tienen características muy semejantes, tanto los del grupo experimental como los del grupo de control. En este tipo de diseño, las variables no se pueden controlar. Y el otro tipo de diseño es el diseño de series cronológicas. Aquí no se requiere de un grupo de control y son un conjunto de mediciones periódicas que se les hacen a las personas de estudio antes y después de introducir la variable experimental. Las investigaciones no experimentales son aquellas en las que el investigador
no tiene control sobre la variable independiente y tampoco conforma a los grupos del estudio. En estas investigaciones también la variable independiente ya ha ocurrido cuando el investigador hace el estudio. A este tipo de investigaciones pertenecen la encuesta social, el estudio de casos, el estudio de cohortes, la observación durada, la investigación participativa y la investigación evaluativa.